Hola, mi nombre es Maureen Solano, tengo 29 años, estudié educación física en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Actualmente tengo un equipo deportivo que se llama MS Endurance. Soy apasionada de los deportes, hago triatlón, un poquito de todo y me gusta ayudar a personas. Perfecto, gracias Mau. ¿Nos podrías contar un poquito de dónde naciste y cómo fue tu niñez en esos años? Ajá, yo nací, soy oriunda de Pavas. Mi familia vive en Santa Fe de Pavas. Recuerdo que mi hermano, el del medio, fue el que me enseñó a andar en bicicleta y yo creo que por ahí incentivó mucho en la parte del deporte. Siempre fui apasionada de los deportes, pero recuerdo también que en la escuela era como de buenilla, ¿verdad? Me iba bien en la parte de deportes, me gustaba, era muy activa o un poco hiperactiva realmente. Tenía que gastar un poco la energía y a mi mamá siempre le dijeron de que metan a esta chiquita en algo, metan a esta chiquita en algo, ¿verdad? Y una de las cosas fue el profesor de educación física en quinto de la escuela, me acuerdo. Le había dicho a mi mamá que tenía que meterme en algún deporte, pero mi mamá, por X o Y razón, en la parte que tenía que estar laborando siempre, tenía un negocio en la Coca-Cola y tenía que estar trabajando 24/7, tal vez en ese momento no lo logró, hasta que a los 14 años, recuerdo en el barrio, una amiga que se llama Cindy Estrada, me dijo como, Mau, ¿y a usted no le gustaría hacer algún tipo de deporte? Y yo, bueno, y sí, puede ser. Y en eso me dijo que practicaba triatlón y yo le dije, bueno, ¿y qué es eso? Explíqueme qué es triatlón, ¿verdad? Entonces me dijo que era natación, ciclismo, carrera y ahí fue donde me empezó a llamar mucho la atención y un día le dije, bueno, intentémoslo, ¿verdad? Entonces ese mismo día me dijo como, ok, mañana la práctica es en Plaza Víquez, tiene que llevar nada más un vestido de baño y dije, bueno, está bien, vámonos. Maureen ese día en la piscina de Plaza Víquez se fue un vestido de baño de esos de 2 piezas de playa y Cindy me prestó una gorra de nadar, unos lentes de natación y en ese momento la persona que estaba dirigiendo la clase se llama Carolina Mora, que de hecho fue mi primera entrenadora en la parte de triatlón. Y Caro fue la que me enseñó a nadar. Fue un poco triste la primera vez porque era como un ancla, ¿verdad? Directamente me metía en el agua y era hacia abajo, total profundidad. Y por ahí fue que empecé a agarrarle el gusto. Luego recuerdo que ese mismo día teníamos que correr. Entonces me fui con las tenis que usaba para educación física, que eran unas tenis flat, 0 para correr, y un short de mezclilla, imagínense. Entonces ese mismo día empezamos a correr y todo, y Caro me incentivó mucho porque me dijo que tenía como capacidades y condiciones. Entonces desde ahí se sembró esa semillita de decir, ok, ¿por qué no probamos un poquito más de la parte de triatlón? ¿A qué edad fue esto? Eso fue a los 14 años. Y en ese momento no hubo como alguna presión de decir, mira, voy a irme por otro deporte. No, realmente me gustaba combinarlos porque en la escuela y en el cole, más bien en el colegio, porque en esta etapa ya estaba en el cole, había un equipillo de voleibol, ¿verdad? Entonces, entre las compañeras y todo, y la profe de educación física nos llevaba a jugar en diferentes lugares, con el Colegio María Auxiliadora, Colegio Luis Doble Segreda, yo estoy en el Luis Doble Segreda. Entonces, entre los dos colegios hacíamos competencias y demás, pero nunca me había llamado la atención la natación, porque antes tuve una mala experiencia en la parte de nada. Como a los 6, 7 años, me recuerdo que estábamos en Punta Arenas, en la playa, y de un pronto a otro nada más había una chica que estaba jugando, ¿verdad? Y me pegaron una bola y yo casi me ahogo en el mar. Entonces eso fue un poco traumante, pero después lo logré sobrepasar. Y ahí fue donde yo dije, no, tengo que también quitarme el miedo al mar, ¿verdad? Entonces una de las primeras experiencias que tuve fue una de las primeras competencias
que esa es otra historia, ¿verdad? Entonces fue en el triatlón del Puerto, que esa fue mi primera competencia, y ahí fue donde yo empecé a nadar, le perdí el miedo al agua, pero antes de todo eso obviamente tuve un entrenamiento más o menos, pero la que me dio mucha confianza para competir además fue Carolina Mora, que fue una de mis primeras, bueno, fue mi primera entrenadora de triatlón. ¿Y qué te hizo, digamos, en ese momento pensar, decir, mira, creo que sí estoy entrenando, puedo hacer esto, voy a ir a inscribirme a mi primera competencia? Ella fue la que sembró la semilla, porque literalmente me dijo, ok, Mau, me gusta cómo usted está entrenando, me gusta cómo está haciendo las cosas, la voy a inscribir en triatlón. Y fue así. Me inscribí en el primer triatlón. Recuerdo que mi familia habíamos hecho una banca literalmente entre todos los tíos, tías, primos, primas, ¿verdad? Hice rifas y todo para comprar la primera bicicleta. Y la primera bicicleta costó 60,000 colones, me acuerdo. Era un portón. Era un portón total. Pero eso fue lo que me ayudó para hacer la primera competencia. Y yo como que tal vez veían que le ponía bastante. Entonces, otro de los entrenadores que era parte del equipo de San José, me ayudó con un traje de triatlón, otros por allá con tenis de correr y demás, y ahí me fui armando, ¿verdad? Yo tuve el apoyo de mi familia, pero mucho como la parte, por ejemplo, mi mamá, que fue como, ok, vaya, ¿verdad? Vaya, hágalo. Pero la parte económica era bastante complicado y de hecho en ese momento yo estaba entrenando, trabajando, estudiando y siempre fui de las personas que dijo, ok, no, aquí es moviéndose porque las cosas no van a llegar del cielo, ¿verdad? Entonces entrenaba, trabajaba y estudiaba en ese momento. Y la parte de triatlón obviamente era bastante retadora porque Maurencita no se metió en un deporte, se metió en 3 deportes. Entonces, de una u otra manera, desde los 14 años yo empecé ya como meterle más de lleno y una de las empresas que a mí me ayudó mucho fue la empresa privada, que me ayudó mucho a potenciar la parte deportiva y demás. Y otro de los entrenadores que llegó después, como para hacer una catapulta, fue mi exentrenador, Dominique Cucuz, que es un francés, y él llegó con una mentalidad muy diferente. Y él una vez me dijo como, es que usted tiene algo más, ¿verdad? Como una chispa más, es como diferente a la gente. Entonces él quiso potenciar esa parte y dijo que la parte mental era, o sea, como que en mí sobresalía, ¿verdad? Era buena entrenando, pero era muy buena compitiendo. Y una de las cosas que él vio en mí era como el deporte de larga distancia, o sea, triatlón y demás, potenciándolo, pero más allá de eso, hacer deporte en larga distancia, que claro, en ese momento, cuando tenía 17 años y quise hacer mi primera competencia a nivel nacional, me acribillaron un poco porque dijeron, no, una chica de 17 años no puede ser un olímpico. Y peor aún cuando tuve mi primera competencia a los 18 años, que fue un medio Ironman. Ahí me acribillaron más porque decían, no, ¿cómo es posible que Mauren con 18 años va a hacer una competencia en medio Ironman y demás, que la van a quemar, que no sé qué, que esto y que lo otro, no sé qué? Pero al final lo logré y eso fue lo que me ayudó un montón para combinar todo, ¿verdad? Porque al final combiné todo, al final combiné la parte deportiva, combiné la parte laboral y combiné también la parte de educación. Entonces, una de las cosas que también iba encaminado por ahí fue estudiar educación física. Y no era simplemente por, sí, estudio educación física porque es la parte deportiva, sino porque realmente me apasionaba. Y llegó un momento donde yo dije, yo quiero también, aparte de hacer triatlón, aparte de potenciar todo esto, quiero en algún momento como predicarlo, ¿verdad? Y decirle a las personas cómo hacer el ABC y contar un poquito, digamos, también de la parte de la experiencia que yo tuve para ayudarle a personas a lograr convertirse también en la mejor versión y también ayudarle a personas que confíen en ellos mismos para que practique un deporte que a primera instancia se ve un poco difícil, pero ya una vez que la persona está comprometida y demás, es un deporte maravilloso, que salva vidas, por decirlo así.
a esa edad, 17, 18 años, quieres competir, todo un esfuerzo para poder tal vez en equipo poder llegar a presentarse a una competencia. ¿No sentiste en algún momento en donde te sintieras un poco abrumada en el hecho de llegar y ver todo el mundo tal vez con su equipo, super equipos y demás, y tal vez más llegando, experta y tal vez con cosas prestadas, plata juntada para poder yo estar ahí? Claro, llegó un momento donde obviamente la parte económica influía mucho. O sea, era a ver, triatlón es bastante costoso. Ya combinar las 3 disciplinas es costoso porque hay que comprar toda la indumentaria de carrera, toda la indumentaria de natación, toda la indumentaria de ciclismo y demás. Pero tuve la ayuda de la empresa privada. Pero ya llegó un punto donde uno de los retos personales que tenía era clasificar un mundial. Y ya ahí ya estábamos hablando de palabras mayores. Y era clasificar al mundial de Ironman. Entonces no era solamente ir y a Hawái y demás, sino que era pensar en tiquete, pensar en la caja de bicicleta, pensar en la nutrición, pensar en el equipo deportivo, pensar en masaje, fisioterapia, ¿verdad? Como ya algo de manera integral, que al final simplemente la parte económica sí pegaba un poquito y ya llegar al lugar que era un sueño total, pero ya ver como las personas, o sea, las chicas de mi categoría que tenían todo el equipo deportivo, llegaban con su masajista o su fisioterapeuta, todo un equipo, ¿verdad? Y claramente yo iba de menos a más y obviamente la parte económica influía bastante, ¿verdad? Entonces, tuve bastante suerte porque mucho la empresa privada me apoyó, pero también fue de disciplina, constancia y no bajar la cabeza, porque si yo en ese momento hubiese dicho como no, brazos cruzados, llega la plata del cielo, el sueño de ir a Hawái al mundial no hubiese sido posible. Ya casi que lo mencionaste, pero ya llega el día, estás en la competencia, estás obviamente rodeada de todo el ámbito élite de lo que es triatlón a nivel mundial. ¿Qué se piensa? ¿Qué pensó Mara en ese momento? Fue como un sueño, realmente fue como un sueño hecho realidad, porque si yo cuento lo que yo quería vivir anteriormente, yo me metía a videos de YouTube y vivía el momento, ¿verdad? O sea, me metía en videos de YouTube, ponía videos de Kona, de Hawái, del mundial, de eso y lo otro, pero no lo veía o sea, lo veía alcanzable, pero no lo veía tan alcanzable a tan mediano plazo, por decirlo así, porque cuando a mí se me dio el mundial fue cuando yo tenía 20 años, y eso fue en el 2014, y yo veía los videos desde que tenía, digamos, 15 años, y cuando a mí me dijeron como que sí se podía, fue Dominique, que fue el que me abrió la mente y decir, usted sí puede, ¿verdad? Entonces, lo que influye también mucho ahí es que llegue una persona que confíe en uno y que potencie todo eso para decir, sí se puede. Y ya estando allá, fue obviamente un sueño hecho realidad, porque Kona, Hawái es la cuna del triatlón, ¿verdad? Entonces es como llegar a lo más top, por decirlo así, en larga distancia. Y en ese año mi expectativa era simplemente terminar el evento. Suena feo decirlo, pero era mi primera experiencia. Yo nunca había hecho una maratón, nunca había hecho un entrenamiento de más de 6 horas. Y cuando llego al lugar, se da la competencia, voy, compito y demás. Cuando faltaban 8 kilómetros de la competencia, Dominique, mi ex entrenador, me dijo, vas de sexta en la categoría 18-24. Entonces ahí fue donde yo dije, no, o sea, sí se puede. Entonces obviamente fue un choque ahí mental, decir como, ok, mi mentalidad era simplemente terminar la competencia, y cuando me dijeron de que iba de sexta y llego a la meta y todo, y al final logré un 5º lugar, fue ahí como que yo dije, no, y sí, estoy para grandes cosas, ¿verdad? Entonces fue una etapa bastante bonita, porque eso fue a los 20 años, y luego repetí nuevamente ir a Kona en el 2017 cuando tenía 23 años. Lo disfruté demasiado, y el segundo mundial siento que fui mucho mejor preparada,
porque ya tenía una expectativa más alta, ya sabía que se podía lograr, ya sabía que con las competidoras que estaba, todas tenían 2 brazos, 2 piernas y una mentalidad brutal, ¿verdad? Pero sé que las que estábamos ahí, estábamos para grandes cosas, pero obviamente estábamos en igualdad de condiciones, en el sentido de cuerpo y mente, ¿verdad? Si ya obviamente uno aplica como el tema de, ok, tal vez económicamente tenía esto, o que tenía más tiempo libre y demás, porque mi realidad era, sí, entrenar en suelo tico, trabajar, entrenar, estudiar y dar mi mejor rendimiento en una competencia, en las competencias más top a nivel del mundo. Después de eso regresas, ¿verdad? Sigue preparación y demás, vuelves a clasificar. Durante ese proceso ya había una barra ahí, ¿verdad? De lo que había pasado anteriormente. ¿Existió algún tipo de presión nuevamente para cuando ya habías clasificado y decir, bueno, logré esto antes, ¿qué puedo hacer ahora? Sí, hubo presión, claramente, porque en el 2017, cuando se dio lo del Mundial, ese año para mí fue como el año de lujo, fue como llegar a la punta del Everest. Pero hubo tanta presión también social y como de las personas y como de la familia y un poco también de los temas de patrocinios y demás, que no sé si de una u otra manera yo tenía ahí como un bloqueo, ¿verdad? Y después llegó el tema de la lesión que tuve. Entonces en el 2017, a finales de año, yo estaba como en lo más y mejor, ¿verdad? Había sido mi año top deportivamente hablando, pero luego llegó el tema de la cirugía, que ahí yo pasé como todo el 2018 y todo el 2019 casi, intentando descubrir qué era lo que tenía. Y al final descubrieron que era un bloqueo en la arteria ilíaca, ¿verdad? Era como que la arteria, en español, que la arteria se hace más pequeñita y no fluye la sangre por la pierna, ¿verdad? Entonces, obviamente era un poco de impotencia en el sentido de que en el 2017 había llegado como en lo más y mejor de la etapa deportiva y después en el 2018, 2019 intentar saber qué era lo que tenía fue bastante complicado y claramente llegó el momento donde ya descubrí qué era lo que tenía, vino el tema de las operaciones y demás, que no fue solo una, fue una tras otra tras otra. Entonces yo sí vi un poco el túnel, la luz del túnel, pero algo bueno tengo que hacer yo en esta vida, porque al final no me fui en esa luz y obviamente logré atravesar todas esas intervenciones porque fueron muy duras. Fue una en el 2019 en noviembre, después la segunda fue en diciembre y la tercera fue 3 días después de la segunda operación. Y literalmente fue como, ok, le vamos a dar la salida para que usted pueda pasar Navidad con su familia y logre recuperarse de la mejor manera. Pero creo que eso es el obstáculo más grande que he tenido ha sido ese, que tuve que pasar 3 intervenciones donde yo pensé que en la primera iba a quedar súper bien y la segunda y la tercera fue un martirio totalmente porque casi me muero, hay que decirlo así. ¿Qué crees que haya sido la parte esencial dentro de Mauren para lograr verse con 3 operaciones y decir, no me morí, aquí sigo, ¿ahora qué? Sí, bueno, una de esas es la resiliencia, ¿verdad? Totalmente, porque creo que para poder sobrepasar todo eso fue una parte muy mental, ¿verdad? Donde yo dije, yo creo que soy para grandes cosas en el sentido de que si no es deportivamente hablando, algo bueno hice en esta tierra para seguir viviendo después de todo de toda esa bola de nieve. Y creo que mucho el apoyo de mi familia en ese momento también y las ganas de vivir y comerme el mundo. Si estuvieras pasando por esa situación nuevamente, ¿crees que la podrías afrontar de una mejor forma hoy en día, ya después de tantos años de aprendizaje? Sí, totalmente. Sí se puede. Lo que pasa es que sí hay que conectar mente y corazón al 100%, al 110%, porque el que no tiene ganas de vivir realmente un procedimiento como esos, bye. Okay. Y
Vamos, ya para ir aterrizando y terminando, durante todo este proceso, ¿en qué momento aparece MS? MS Endurance aparece en el 2022, a inicios del 2022. De hecho, el 19 de febrero del 2022 fue la fecha donde se inauguró, y creo que fue como el inicio de un proyecto muy lindo, porque claramente a mí muchas personas me decían que, Mau, es que usted tiene la papa en la mano, ¿verdad? Eso quiere decir, usted está para grandes cosas y puede proyectar muchas cosas con algo, y una de esas fue como, ok, voy a crear este proyecto para lograr potenciar todas las habilidades y todas las capacidades que también quiero, ¿verdad?, en personas. Y creo que el proyecto ha crecido bastante, creció como la espuma al inicio y ahorita se mantiene súper bien, y la idea es que siga creciendo. Actualmente el equipo está bastante grande, quiero que siga creciendo aún más, pero la idea con MS Endurance es ayudarle a personas a que crean en sí mismas, que se conviertan en la mejor versión y que no le tengan miedo a los deportes de endurance. Perfecto. 2024, ¿qué hay para Mauren? ¿Qué hay para Mauren? Bueno, la primera maratón en Valencia, si todo sale bien, en diciembre, y explotarla con MS Endurance. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Fluyó?